Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Mabel Loscalzo, soy docente del taller vertical de estructuras Fares Losada Langer y en este momento nos encontramos con un trabajo práctico del nivel de estructuras 2. Es el trabajo práctico número 5 de fundaciones, en este caso el ejemplo de cálculo de una base centrada. Entonces vamos a proceder con el cálculo de una base de hormigón armado, en el cual ya tenemos determinada la carga del esfuerzo axil que viene de la columna hacia la base, que es el valor de 35,48 toneladas. Esa sería la carga de servicio de la columna. Por otro lado, como datos, tenemos la tensión admisible del terreno, que eso puede variar según el caso de acuerdo al estudio de suelo. Este es un suelo resistente dentro de esos parámetros. Y también tenemos como dato la tensión de hormigón, que son 140 kilogramos por centímetro cuadrado. Y la tensión de cálculo del acero, 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, un coeficiente de seguridad a la flexión que es 1,75, que es el que venimos trabajando en todos los cálculos de los elementos estructurales como losas, vigas, en el caso de que nosotros llegamos al momento del cálculo de la armadura necesaria. Otro de los datos que tenemos es el dato de las dimensiones de la columna. En este caso es una columna rectangular de 20 por 25 que apoya sobre una base, la cual vamos a calcular sus dimensiones. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es realizar la carga de servicio, el cálculo de la carga de servicio. Esto se realiza teniendo en cuenta el esfuerzo axil que recibe la columna, incrementándole un 5%. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar la carga de la columna que se nos dio como dato por 0,05, que equivale a un 5%. Esto nos da como resultado 37,25 toneladas, lo cual es equivalente a 37.250 kilogramos. El paso siguiente es el cálculo de la superficie de la base. Es decir, que nosotros, ya teniendo las medidas de la columna de 20 por 25, vamos a proceder a calcular cuánto mide nuestra base, según X y según Y. Para eso, nosotros lo que vamos a hacer es, para calcular la sección, primero vamos a calcular el área total de la base, que va a estar dada en centímetros cuadrados, y para eso lo que vamos a hacer es dividir la carga de servicio que nos dio incrementando el 5%, dividido 2, que es la tensión del suelo en este caso en particular. Ese cociente nos da 18.625.
Si nosotros sacamos la raíz de 18.625, nos va a dar un valor en centímetros, porque al hacer la raíz, el centímetro cuadrado se convierte en centímetros, lo cual significa que lo que vamos a obtener es el lado de la base. Entonces, si nosotros sacamos la raíz de 18.625, nos va a dar un valor aproximado y cercano a 1,40 m. Nosotros siempre que sacamos esta raíz, vamos a tratar de, para sacar el lado de la base, redondear hacia arriba. Entonces supongamos que la raíz de 18.625 nos dio 135,6, adoptamos que la base del lado AX y del lado AY nos va a dar 1,40 de lado. Y la sección adoptada, al ser 1,40, si yo multiplico 1,40 por 1,40, me va a dar 19.600, que es menor a 18.625. Entonces siempre nosotros tenemos que redondear el valor hacia arriba. Vamos a continuar con la resolución del ejercicio. Entonces nosotros vamos a tener una base que recibe una columna de 20 por 25 de 140 por 140 centímetros. El segundo paso a realizar va a ser la determinación de la altura por punzonado. En este caso vamos a tener el valor n, bueno, porque tenemos que hallar la altura de punzonado, es decir, que nosotros tenemos la columna y tenemos la base, y nosotros lo que tenemos que verificar es esta altura para evitar que se produzca el efecto de punzonamiento en relación entre la base y la columna. Entonces tenemos que verificar que la altura de la base sea la adecuada para que no se produzca esta situación. Entonces, para el cálculo de la altura por punzonado, vamos a tomar el valor de la carga de la base, que son 35.480, la tensión, o sea, la carga que recibe de la columna, dividido la tensión del suelo, que es un valor, perdón, la tensión del punzonado, multiplicado por el perímetro de la columna. Es decir, que si nosotros sumamos 25 más 25 me dan 50, más 20 más 20 me da un perímetro de 90 centímetros. Por lo tanto, si nosotros hacemos 35.480 dividido 8 kilogramos por centímetro cuadrado por 90, que es el perímetro de la columna, voy a obtener un valor de 49 centímetros. Este valor 49 centímetros lo vamos a redondear hacia arriba por una cuestión constructiva y vamos a adoptar 50 centímetros. Y como todo elemento estructural de hormigón armado, vamos a tener que agregar 5 centímetros de recubrimiento, por lo tanto, la altura total de la base va a ser de 55 centímetros y la altura útil va a ser de 50 centímetros. Aquí tenemos cómo se calcula el perímetro de la columna y acá tenemos la tensión de punzonado admisible. Estos son todos datos que
sirvieron para calcular la altura de la base. El paso siguiente es verificar la condición de rigidez. Es decir, que el valor que me dio de altura de la base, que son 55 centímetros, en este caso 55, vamos a verificar dicha altura. Entonces, si nosotros tenemos nuestra base y tenemos nuestra columna, tenemos que el lado mide 140 y el lado de la columna mide 20, lo que vamos a hacer es restar 140 menos 20 y esto lo vamos a dividir en 4. Este valor nos va a dar 30 centímetros. Acá dice verifica. ¿Qué significa? Que estos 30 centímetros son menor a los 55 centímetros que me había dado anteriormente. Vamos a continuar. Nosotros ya tenemos la medida de la base en planta y la altura de la base en planta, 1,40 por 1,40 y 55 de altura total y 50 de altura útil. Ahora lo que tenemos que hacer es el cálculo de las solicitaciones y el cálculo de las armaduras. Para eso, como nosotros en este caso tenemos una columna que mide 20 por 25, por más que la base mida 1,40 por 1,40, tenemos que calcular las reacciones en ambos lados porque nos va a dar un valor diferente. Entonces, si nosotros sacamos primero las solicitaciones, las reacciones según X, ¿sí? Las reacciones y el momento según X. Entonces, la reacción según X va a ser la tensión de cálculo multiplicado por ahí menos, por AX menos BX dividido 2. Entonces, nosotros tenemos que esta es nuestra tensión de cálculo. Ahí es esta, que es 1,40. AX también es 1,40. BX es 20 centímetros. Esto dividido 2. Este valor me da 15.206 kilogramos. Eso es lo que vamos a denominar las reacciones según X. Otro punto importante que vamos a tener en consideración para calcular las solicitaciones, más que nada el momento, es el cálculo de X. ¿Qué es X? No es más que la distancia entre el filo de la columna y la mitad de la base. Este valor que está acá, X. Entonces nosotros, para calcular este valor, vamos a hacer AX, que es 1,40, menos BI, que es 25, dividido 2,
y un medio de lo mismo me va a dar 0,30 metros. Es decir, que esta distancia son 0,30 metros. ¿Para qué me va a servir el valor? Para yo poder calcular el momento, porque el momento va a ser las reacciones multiplicado por X, y esto es 15.206, que es lo que nos había dado anteriormente, multiplicado por 0,30, que es el valor de X, y me va a dar un valor de 4.562 kilogramos. Ahora el paso siguiente es el cálculo de la armadura necesaria. Para el cálculo de la armadura necesaria, fíjense que es exactamente igual que en todos los elementos de hormigón que vimos anteriormente. Fíjense que es el momento por un coeficiente, que es el dato que vimos al principio, que es 1,75, dividido la tensión del acero por el brazo de palanca. Si nosotros lo transferimos a número, vamos a tener que la armadura necesaria va a ser 4.562 multiplicado por el coeficiente dividido 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado por este valor que voy a poner entre paréntesis, que es Z, que es igual a 0,9 de HU, que es 50. Entonces, Z nos va a quedar 0,45 metros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es el cociente entre esto, y vamos a obtener la sección de armadura necesaria en centímetros cuadrados. La cantidad de hierro necesaria que voy a utilizar para colocar en mi base. Para eso, previamente vamos a hacer el cálculo de la armadura mínima, que es muy similar al cálculo de la armadura mínima de otros elementos estructurales, y reemplazando valores nos da que la armadura mínima es 2,08 centímetros cuadrados. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a utilizar el valor de la armadura necesaria, porque la armadura necesaria es menor a la armadura mínima. Entonces, para adoptar la armadura de la base, vamos a utilizar la armadura necesaria. Y para eso vamos a ir a el apunte de tablas. Bueno, aquí tenemos el apunte de tablas. Entonces, nosotros, de acuerdo a lo que nos dio la armadura necesaria, vamos a optar por hierros de diámetro nominal phi del 8, y vamos a elegir 9 hierros. Entonces ese valor nos va a dar 4,52. Entonces, este 4,52 centímetros cuadrados nos determina que vamos a utilizar, según X, 9 hierros phi del 8, que los vamos a distribuir de una manera equitativa. Entonces, nosotros teníamos como resultado 4,22 centímetros cuadrados. Entonces, lo que hicimos es ingresar a la tabla
y adoptar, como habíamos dicho anteriormente, viendo la tabla, 9 hierros Fidel 8, que equivalen a 450 centímetros cuadrados, según X. La manera de disponer esa armadura va a ser, por un lado, dejando 5 centímetros de recubrimiento en cada uno de los lados y luego repartir de manera equitativa, con la misma distancia, descontando esos 5 más 5, o sea, 10 centímetros, y vamos a colocar los hierros de manera equidistante. En este caso, teniendo en consideración todas estas condicionantes, van a quedar Fidel 8 cada 17. Según el proyecto de cada uno y según lo que le dio a cada uno la base, lo van a distribuir de distinta manera y tal vez les dé una base con más cantidad de armaduras y demás. El siguiente paso, una vez que tenemos calculada la base de las dimensiones de la base, 1,40 por 1,40, y la altura 50 centímetros más 5 centímetros de recubrimiento, 55, más las armaduras, 9 Fidel 8 con una separación de 17, teniendo en cuenta el tema del recubrimiento de 5 centímetros, vamos a proceder a la verificación del eje neutro. La verificación del eje neutro se realiza de la misma manera que nosotros realizamos la verificación del eje neutro de cualquier elemento que está trabajando a flexión, es decir, la armadura que nos dio como resultado 4,22 multiplicado por 4.200, que es la tensión del acero, dividido 25, que sería BI. En este caso, cuando calculamos la verificación del eje neutro según X, tenemos que tomar BI y multiplicado por 140. Esto nos da 5,06 centímetros. Entonces, si nosotros decimos que nuestra base mide 50 centímetros de altura útil, vamos a tener que 0,2 por 50 son 10 centímetros. Por lo tanto, 5,06 es menor a 10 centímetros, por lo tanto verifica y no tengo que volver a cambiar los parámetros del eje neutro. Vamos a continuar. Entonces acá lo que un poco explica es que como la base que recibe una columna que no es cuadrada, sino que es rectangular, mide 20 por 25. Por lo tanto, nosotros al tener distintos lados de columna, aunque tengamos mismo lado de fundación, tenemos que calcular las reacciones y los momentos según X y según Y. El procedimiento es exactamente el mismo. Entonces acá calculamos según el eje Y. Para calcular según el eje Y, vamos a calcular las reacciones de la misma manera que calculamos anteriormente y nos va a dar en este caso 14.571. Otra de las cosas que vamos a hacer es calcular Y, que en este caso va a ser la distancia entre el filo de la columna y la parte media de este sector de la base. Y para calcular eso va a ser AI, que es 1,40, menos BI, que son 25, dividido 2 por 1/2. Eso nos da 0,29. Es decir, que este valor
que tenemos acá, que es Y, que en el caso anterior era X, van a ser 29 centímetros. Una vez que calculamos las reacciones y esa distancia Y, vamos a calcular el momento según Y. Para eso vamos a multiplicar las reacciones según Y por esa distancia Y. Entonces, 14.571 multiplicado por 0,29 nos va a dar como resultado 4.226 kilogramos, lo cual vamos a utilizar para el cálculo de la armadura. El cálculo de la armadura es exactamente igual que el cálculo de la armadura según X, en el cual tenemos en cuenta el momento y el coeficiente de 1,75 dividido el coeficiente del acero 4.200 por Z, que es el brazo de palanca, que en este caso es exactamente lo mismo, 0,9 por 5 son 0,45. Entonces, esto nos da como resultado 3,91 centímetros cuadrados, todo este cociente. A continuación, lo que vamos a hacer es el cálculo de la armadura mínima, el cual lo vamos a calcular de la misma manera que calculamos en el paso anterior según X, y en este caso nos da 1,67 centímetros cuadrados. 1,67 centímetros cuadrados, siendo la armadura mínima, es menor a la armadura necesaria, por lo tanto, para adoptar armadura, vamos a utilizar 3,91 centímetros cuadrados. Bueno, entonces el paso siguiente es adoptar la armadura. Entonces, el criterio que se utilizó en este cálculo es utilizar 3,91 y utilizar el mismo valor que según X. Toman de la tabla 4,50, utilizando 9 hierros y del 8. Entonces, si nosotros volvemos a hacer el mismo dibujo, vamos a tener que vamos a sacar el recubrimiento, y en este caso vamos a ubicar de modo equidistante los 9 hierros, y al nosotros hacer esto nos va a quedar cada 17. Esto de la separación cada 17 es según proyecto. Tenemos que tener en consideración también que phi del 8 milímetros, son casi es casi 1 centímetro. Entonces también tenemos que tener en consideración eso en el momento de nosotros distribuir la armadura. El siguiente paso es la verificación de la profundidad del eje neutro. Entonces nosotros, así como en todos los elementos que calculamos a flexión, vamos a dividir la armadura, que me dio como resultado acá, por la tensión del acero dividido 20, que es la BX, es decir, la altura, el lado de la columna según X, por 140 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso que tiene que quedar muy claro. Fíjense que en este caso, aunque nosotros estemos calculando según Y, toma el lado menor. Y nos da 5,58 centímetros, lo cual verifica porque el eje neutro máximo es 0,2 por 0,50, que es la altura útil de la base. Entonces 0,2 por 5 nos da 10 centímetros. Por lo tanto, si 5,58 es menor a 10 centímetros, significa que verifica.
Vamos a continuar con el paso siguiente. En realidad no es más que la parte de la graficación, en el cual nosotros tenemos absolutamente todo volcado de lo que vinimos haciendo. Tenemos el lado de las bases, AX y AI. También tenemos el lado de las columnas, BX y BY. También tenemos ubicados X e Y. Esto sería en planta. Después tenemos en corte, tendríamos un esquema de la base con la acción del suelo, que es una carga uniformemente distribuida, la ubicación de X en planta, que es esta que está acá, porque sería como una vista o corte viendo para allá. Y vamos a continuar y acá tenemos ya el armado de la base, en el cual, por un lado, tenemos la armadura según I, que son 9 hierros y del 8, como habíamos quedado, y la armadura según X, 9 Fidel 8. Obviamente que recuerden que tienen que dejar 5 centímetros de cada lado y la distancia entre cada uno de los hierros tiene que ser equidistante. Otro de los elementos que aparece es el gráfico del corte de la base, en el cual aparece dibujada según el eje X. Tenemos en cuenta un apoyo para cuando nosotros tenemos que encofrar la columna. Por un lado, también tenemos la altura total de la base, que son 0,55, y la altura útil, que es la altura sin tener en cuenta el recubrimiento, que son 0,50. También tenemos la disposición de la armadura según X y la armadura según Y. Y además tenemos lo que denominamos un talón, que es la altura dividido 3, y como mínimo podemos adoptar 15 centímetros. Así que bueno, eso sería todo de la explicación de cómo calcular y cómo graficar una base. Espero que les haya servido. Es un gusto para mí aportar a la educación pública a través de estos videos. Siempre uno aprende año a año y bueno, espero que les sirva y si quieren más videos, déjenlo en sus comentarios y si tienen interés por la página, por, por mi perfil de YouTube que pertenece a la UNLP, suscríbanse y bueno, gracias a todas, gracias a todos y vamos por una educación pública y gratuita. Muchísimas gracias.